El 18 de mayo de 1917, el arzobispo Eugenio Pacelli embarcaba con su notable estilo en la estazione Termini de Roma, hacia Múnich. Pacelli no solo había encargado un compartimiento privado, sino que se había añadido al tren un vagón especial sellado para transportar las 60 cajas de provisiones que asegurarían que su delicado estómago no sufriera las privaciones de la guerra en Alemania. Fue el barón Carlo Monti quien relató al día siguiente la historia de esta extravagancia de Pacelli a Benedicto XV. Monti contó a un escandalizado Santo Padre que, para satisfacer los preparativos del viaje de Pacelli, había tenido que molestar a gente de 4 ministerios del gobierno italiano, y que el coste de las provisiones de Pacelli había alcanzado la cifra de 8.000 liras, que tendría que pagar, naturalmente, la Santa Sede. Más aún, se había dado la alerta a todos los jefes de estación, desde Roma hasta la frontera suiza, para el caso en que el arzobispo Pacelli requiriera su ayuda. El ministro de Asuntos Exteriores había expedido pasaportes especiales, y el de Finanzas había tenido que firmar los permisos para que aquella enorme cantidad de alimentos embargados pudieran atravesar Italia. Según el barón Monti, el Santo Padre movió la cabeza con asombros, señalando que, si él mismo hubiera sido enviado a Múnich, habría preferido vivir como cualquier otro ciudadano de Baviera. Las notas de Monti añaden una comparación irónica, indicando que ese mismo papa se había manifestado sorprendido al saber que un pollo en la mesa del comedor papal había costado 20 liras. He aquí un simple sacerdote, escribía Monti, que se comporta sin pompa ni pretensiones. Pero, aunque Benedicto XV pudiera deplorar la extravagancia de Pacelli, el Papa y la Curia tenían en la más alta consideración al joven arzobispo, al que se había confiado un papel clave en los planes papales de paz. El 25 de mayo, Pacelli se instaló en la Nunciatura, en Múnich, un palacio neoclásico en la Brennerstraße, directamente enfrente de lo que, más tarde, se convertiría en la Casa Parda, la cuna del nazismo. El mantenimiento de la casa quedaba a cargo de un pequeño equipo de laicos, y Pacelli contaba con un asistente, llamado Monseñor Schioppa. En el garaje, permanecía un gran automóvil con las armas papales, pintadas en las puertas. Pacelli comenzó, inmediatamente, a trabajar, para promover la propuesta de paz, de Benedicto XV. Era clara en cuanto a sus principios, pero vaga en los detalles, pidiendo un desarme progresivo, la abolición del reclutamiento obligatorio, la sustitución de las ofensivas armadas, por arbitrajes, sanciones, contra los países que se negaran a aceptar las decisiones de los árbitros internacionales, y el libre tráfico marítimo. Como cuestiones cruciales, exigía la devolución de los territorios ocupados, y establecía un protocolo para la discusión sobre territorios en disputa como Alsacia-Lorena, el Trentino, y Trieste, incluyendo el respeto que se debía a los deseos de las poblaciones en cuestión. En la propuesta de Benedicto XV, se garantizaba la independencia de Bélgica, y la reunificación y restauración de Polonia. El 28 de mayo, a los 3 días de su llegada, Pacelli fue conducido, en coche de caballos, al Palacio Real, donde presentó sus cartas credenciales al rey Luis III de Baviera, al que acompañaba su ministro de Asuntos Exteriores, conde Georg Friedrich von Erking. Luego, vendrían reuniones más importantes, en Berlín y en Kreuznach, el cuartel militar del Kaiser Guillermo II. El lunes 25 de junio, salió en tren hacia Berlín. En una carta a Gasparri, en la que relataba los pormenores del viaje, oímos la voz de Pacelli, casi por primera vez, desde sus ensayos de adolescencia. Sucinto, casi periodístico, produce la impresión de mantenerse atento a los adecuados niveles de deferencia. Llegamos a Berlín a las 7:20 de la mañana. Me recibió en la estación el diputado Erzberger, un destacado dirigente del Partido del Centro, y salimos de ella en un espléndido automóvil militar, que puso a mi entera disposición durante el resto de mi estancia en Berlín.
me acompañó al Hotel Continental, uno de los mejores de la capital, donde me alojé en un apartamento tolerablemente cómodo, del primer piso, como invitado del gobierno imperial. Urgía Herzberger la necesidad de descartar el seguimiento de mi viaje por la prensa, para evitar comentarios hostiles en los diarios, hacia el papel de la Santa Sede, en el plan de paz, aunque casi con seguridad, la presentarán como favorable al bando alemán. Mi petición encontró completa satisfacción. La censura impidió que los periódicos hicieran ningún comentario sobre el tema. Celebrada la Santa Misa, a las 10 de la mañana, en la Iglesia Católica de Santa Eduvigis, a las 11:30, comenzó mi encuentro con el canciller imperial, Theobald von Bethmann-Olwegy, un caballero de imponente físico, y de rasgos llamativos, con una apariencia un tanto tosca, pero que parece franco e ingenioso. El canciller Bethmann-Olwegy dijo a Pacelli que Alemania desea sinceramente poner fin a esta horrible guerra que no ha provocado y ha demostrado su disposición a tratar con sus enemigos desde el pasado diciembre. Esa oferta, proseguía el canciller, se había interpretado como una señal de debilidad, y no como un genuino deseo de terminar con esta matanza sin sentido, aunque las potencias centrales sean militarmente invencibles. Había llegado el momento de firmar la paz, aseguraba, y lo único que lo impedía era la mala voluntad de los enemigos de Alemania, como demuestran los discursos de Lloyd George y Wilson. Los dos hombres entraron, entonces, en detalles. Pacelli informó a Gasparri de que el canciller había planteado las cuestiones del desarme conjunto y gradual, la independencia de Bélgica, y la cuestión de Alsacia-Lorena, y las disputas fronterizas entre Austria e Italia. Bethmann-Olwegy, no sin vacilación, según Pacelli, aceptaba que podían producirse algunos movimientos en esos temas. El canciller se extendió sobre algunas cuestiones, especulando con la idea de que Austria hiciera concesiones en su disputa fronteriza con Italia, y regañando amablemente a Pacelli por la tendencia de los obispos franceses a propagar prejuicios antialemanes. Al informar sobre el honor que se le había hecho con la cena de aquella noche, Pacelli expresaba en una nota manuscrita al pie su extrañeza de que se hubiera invitado a uno de los principales dirigentes de la Unión de Trabajadores Cristianos, una indicación, añadía, de que el gobierno alemán pretende alentar la participación de partidos obreros.